Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que no se pueden perder. Elsin Sangu rompe el silencio y revela un secreto impactante sobre Barduk que ha dejado a todos sin palabras. Todo comenzó durante una transmisión en vivo en la que Elsin, con los ojos visiblemente enrojecidos por la emoción, decidió abrir su corazón y compartir algo que llevaba años guardando. La actriz turca, reconocida por su carisma y talento, sorprendió a sus seguidores al confesar que Barduk, su actual pareja, había tenido en el pasado una relación amorosa con su mejor amiga de aquel entonces. Fue un golpe muy duro para mí cuando lo supe, admitió Elsin, con la voz quebrada y una sinceridad que atravesó la pantalla. Según sus propias palabras, no se trataba de un simple rumor, sino de un hecho que en su momento la dejó confundida y dolida. La confesión tomó un giro aún más emotivo cuando Elsin recordó cómo, en aquella época, decidió alejarse tanto de Bar como de su amiga para sanar sus heridas. No podía soportar verlos juntos, así que me distancié de ambos. Necesitaba protegerme, explicó. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Años después, tras reencontrarse en un evento profesional, la química entre Elsin y Bar resurgió con fuerza. No planeaba que volviera a pasar, pero sentí que merecíamos una segunda oportunidad, confesó la actriz mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Por su parte, Barduk, quien también se encontraba presente en la transmisión, tomó la palabra para responder a las declaraciones de su pareja. Sé que mi pasado no fue perfecto, y que cometí errores. Pero lo que tenemos ahora es real, es fuerte y está basado en la confianza, aseguró mirando fijamente a Elsin, quien le devolvió una sonrisa tímida. Esa interacción tan humana y sincera conmovió profundamente a los espectadores. Elsin continuó contando cómo, a pesar del dolor inicial, decidió dejar atrás el rencor. Con el tiempo entendí que aferrarme a lo que pasó solo me hacía daño. Elegí perdonar, y fue la mejor decisión que pude tomar, dijo, dejando claro que su relación actual con Bar está llena de amor y respeto. Incluso mencionó que la amistad con su exmejor amiga no se ha recuperado, pero que no guarda resentimiento. Ella forma parte de mi historia, pero mi presente es con Bar, afirmó con determinación. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchas seguidoras de la pareja aplaudieron la valentía de Elsin por hablar abiertamente de un tema tan personal. Admiro su fuerza para perdonar y seguir adelante, escribió una fan en Instagram. Otros destacaron la madurez de ambos por haber superado un pasado complicado para construir un presente sólido. En cuestión de horas, el nombre de Elsin Sangu se volvió tendencia en Twitter, con miles de mensajes de apoyo. Mientras la transmisión en vivo continuaba, se pudo ver a Bar tomar la mano de Elsin y decirle, lo importante es que ahora somos felices, y que aprendimos de lo que vivimos. La actriz, visiblemente conmovida, respondió con un simple pero contundente, sí, somos felices, y eso es todo lo que importa. En ese momento, el chat en vivo comenzó a llenarse de corazones, emojis de aplausos y mensajes de admiración. Algunos seguidores incluso confesaron que la historia les había hecho reflexionar sobre sus propias relaciones, recordándoles que el perdón, aunque difícil, puede abrir la puerta a nuevas oportunidades. Elsin, al notar la reacción tan positiva del público, decidió profundizar en cómo fue el proceso interno que la llevó a sanar. No fue algo de un día para otro, relató. Hubo noches en las que lloraba sin parar, preguntándome por qué me había pasado a mí. Pero luego comprendí que esas preguntas no me llevaban a ninguna parte. Tenía que concentrarme en lo que quería para mi vida, y eso incluía soltar el dolor. Bar, escuchando atentamente, asintió con un gesto serio. Él también compartió su versión de los hechos, dejando en claro que nunca había tenido la intención de herir a Elsin. Yo era joven, inmaduro, y no pensé en las consecuencias de mis actos. Me arrepiento de haber causado ese dolor. Pero la vida me dio la oportunidad de redimirme, y desde el día que nos reencontramos, decidí no desperdiciarla. Ambos coincidieron en que el reencuentro fue un momento mágico. Ocurrió durante una gala benéfica en Estambul, organizada para recaudar fondos para niños necesitados. Entre el bullicio, las cámaras y las luces, sus miradas se cruzaron después de tantos años. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, recordó Elsin, sonriendo levemente. En ese instante, todo el resentimiento que creía tener se desvaneció. Después de aquel evento, comenzaron a intercambiar mensajes,
primero de forma casual y luego con más frecuencia. Lo que empezó como simples conversaciones sobre trabajo y amigos en común, pronto se transformó en largas charlas nocturnas, llenas de confidencias y risas. Nos dimos cuenta de que, pese al pasado, seguíamos compartiendo una conexión muy especial, comentó Barr. Sin embargo, no todo fue fácil. La pareja admitió que enfrentaron críticas y juicios de personas cercanas que no entendían cómo podían volver a estar juntos después de lo ocurrido. Escuchamos de todo, que era un error, que estaba condenado a fracasar, pero nosotros sabíamos que esta vez era diferente, dijo él con firmeza. Fue entonces cuando tomaron la decisión de mantener su relación en privado durante varios meses, alejados de la presión mediática. Prefirieron dedicarse tiempo, conocerse nuevamente y reconstruir la confianza sin interferencias externas. Teníamos que asegurarnos de que lo que estábamos sintiendo no era solo nostalgia, explicó Barr. Finalmente, cuando sintieron que su vínculo era lo suficientemente fuerte, hicieron pública su relación a través de una foto juntos en un café de la ciudad. La imagen se viralizó en cuestión de minutos, despertando una ola de reacciones tanto de sorpresa como de alegría. Durante la transmisión en vivo, Elsin también aprovechó para enviar un mensaje a quienes están atravesando momentos difíciles en sus relaciones. No hay una fórmula mágica, dijo, pero si hay amor, respeto y ganas de crecer juntos, es posible reconstruir lo que parecía perdido. Eso sí, nunca olviden ponerse a ustedes mismos en primer lugar. Barr, por su parte, añadió que una relación sana requiere humildad para reconocer errores y valentía para cambiar. No somos perfectos, pero trabajamos cada día para ser mejores, no solo como pareja, sino como personas. En un momento especialmente emotivo de la transmisión, un fan preguntó si pensaban en dar el siguiente paso y casarse. La reacción de ambos fue una mezcla de sonrisas y miradas cómplices. No queremos apresurarnos, respondió Elsin, riendo suavemente. Pero sí puedo decir que estamos construyendo algo muy serio. El ambiente se volvió aún más íntimo cuando Barr, sin previo aviso, sacó de su bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. La abrió lentamente, revelando un delicado anillo de plata con una piedra turquesa en el centro. No es una propuesta oficial, aclaró, pero sí es una promesa. Prometo que haré todo lo posible para que nuestra historia sea feliz y duradera. Elsin, visiblemente emocionada, aceptó el anillo con una sonrisa y un abrazo largo, mientras el chat se desbordaba con mensajes como, qué hermoso momento, y esto es amor verdadero. La transmisión finalizó con ambos agradeciendo a sus seguidores por el apoyo incondicional y recordando que, detrás de las cámaras y la fama, son simplemente dos personas que decidieron apostar una vez más por el amor. Tras despedirse, las redes sociales continuaron ardiendo durante horas, llenas de análisis, comentarios y hasta teorías sobre el futuro de la pareja. Algunos medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que trabajen juntos en un nuevo proyecto televisivo, mientras otros se centraron en el simbolismo del anillo. Lo cierto es que, más allá de los rumores, lo que quedó grabado en la memoria de todos fue la imagen de dos personas que, contra todo pronóstico, encontraron el camino de regreso el uno al otro. Y como dijo Elsin en sus últimas palabras de la noche, el amor no siempre sigue una línea recta. A veces se rompe, se pierde, pero cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de volver. Así que, queridas seguidoras, si esta historia les ha emocionado tanto como a mí, no olviden suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios qué opinan sobre la revelación de Elsin y cómo creen que el pasado puede influir en el presente de una pareja. Las leo con mucha atención y cariño.